Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Bienvenido al estudio de profecía del libro de Joel. Bienvenido cada uno de ustedes, un saludo muy cordial de parte de todos nosotros aquí. Es un gusto estar con ustedes. Como siempre me acompañan el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Muy bien, gloria a Dios, todo bien. Y usted, hermana, y ustedes, queridos hermanos, Dios les bendiga con mucho amor y deseo de compartir con ustedes las experiencias de esta linda lección que traemos para este día, esperando que les ayude a ustedes también. Amén. En el día de hoy vamos a estudiar, como hemos estado viniendo estudiando el libro de Joel. Mi nombre es Celia Castro y espero de que ustedes disfruten este estudio como nosotros también lo hemos disfrutado. Y especialmente aprender de las nuevas conocimiento que hemos aprendido y ahora se lo traemos a ustedes para compartir estas nuevas enseñanzas. En el tema anterior habíamos estado estudiando acerca de el derramamiento del Espíritu a sus hijos. Y eso se vino dando o se dio en el tiempo del Pentecostés, después que Jesucristo ascendió al cielo, 50 días después que el Señor ascendió al cielo. Todos sus discípulos estaban reunidos, regocijándose en el Señor y teniendo una comunión muy agradable entre ellos, sin rencor, sin rencilla y sin ninguna discusión. Entonces vino el Espíritu del Señor y a cada uno le dio diferentes clases de dones. Y también estábamos hablando acerca de las señales que iba a haber para cuando el Señor viniera por segunda vez. Estuvimos viendo acerca de las señales que el Señor pronunció que había guerras, diferentes cosas que iban a suceder, que hoy en día están ya sucediendo, y especialmente estábamos hablando acerca del cambio climático, del sol y de un sistema de la luna, de las estrellas, que las estrellas se cayeron. Y cuando estaban hablando de las estrellas y del sol, el cambio, que el sol se oscureció, y eso era allá en el año 1780 después de Cristo, y especialmente fue el 19 de mayo de 1780. Fue un día de oscuridad sobrenatural porque todo lugar, todo se oscureció. Hablamos que han habido muchos eventos similares, pero nunca como ese día, porque últimamente ha habido eclipses, y los eclipses duran apenas 1 hora, no más de 2 horas, pero en este caso duró casi más de mediodía. Es más, casi todo el día, porque even hasta los animales se fueron a dormir pensando que en realidad ya era de noche. Y también estábamos hablando de que las estrellas también iban a tener un cambio sobrenatural. Dice, comparados con los esplendores de la exposición celestial, los cohetes y fuegos artificiales del arte tenían menos relación con el parpadeo de las más diminutas estrellas en el amplio resplendor del cielo. También así que hablamos de cuando dice, nosotros pronunciamos que el fuego que llovió y que vimos el miércoles por la mañana era un tipo horrible,
precursor seguro, una señal misericordiosa de este día grande y que todos los habitantes de la tierra presenciaron cuando se abre, y esto sucederá cuando el sexto sello se abra. Es algo que probablemente un día o el hermano va a explicar mucho mejor acerca de este sexto y séptimo sello. Y hoy en día, pues, el tema que hoy vamos a hablar se llama Reuniendo las Naciones. Se trata acerca de cómo el Señor va a juzgar al pueblo para poder reunir a su pueblo al final del tiempo. ¿Y cuándo va a ser el final del tiempo? Bueno, acordémonos que ahorita estamos en el juicio, en el tiempo de juicio. Y eso va a suceder, o está sucediendo mucho antes que el Señor venga por segunda vez. Hermano Sebastián, acerca de todo lo que estudiamos la semana pasada, ¿qué es el evento que más ha impactado a la gente y a usted precisamente para poder explicar mejor a los hermanos? Bien, el tema de ahora tiene que ver, como usted dijera, Dios reuniendo a las naciones, ¿no? Como un ajuste de cuentas es el caso aquí, porque Dios tiene una lucha con las naciones, y decíamos anteriormente que la justicia de Dios, por su debido carácter que es de Él, es paciente y todo, pues a menudo nosotros nos hemos preguntado por qué a veces prolonga Dios y no hace justicia inmediatamente. Pero es que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. Entonces, para poder entender el tema de ahora y cómo es que Dios va a reunir a las naciones y darle a cada uno el pago en el gran día que es el que hemos venido hablando, ese gran día que es tenebroso y que, como explicaba la hermana, va a tener grandes cambios los sistemas solares de los astros que tenemos nosotros. Va a haber un estado de aflicción de parte de la gente. Pero para conectar todo esto y encontrar cómo es que Dios va trabajando y va reuniendo todas las cosas para congregarlos después para el gran día, tenemos que identificar nosotros el Espíritu de Dios y el espíritu de la rebelión. Y para ello nosotros tenemos que ver desde que Dios saca a su pueblo de Egipto. Y vamos a ver en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8, la Biblia nos dice bien claro, un Dios que había seleccionado un pueblo, Dios le pide y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Recordemos una cosa que habíamos estado hablando también la semana pasada, de que Dios en Abraham, que había propuesto levantar a una nación que fuese muy especial, según lo expresa Génesis capítulo 12, del 1 en adelante. Dios se había propuesto de este hombre formar a una nación que le sirviera a Dios para la propagación del Evangelio, y en el transcurso del tiempo que Dios tiene para juntar a las naciones, Dios tener un pueblo especial que es el que se ha ocupado en hacer la obra de Dios, porque tenemos a un enemigo también. Y queremos leer una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 228. Cómo Dios miraba a la nación judía y cómo es que Dios esperaba. Dice, el privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. En respuesta a la oración de Moisés, ruégote que me muestres tu gloria, y él le prometió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Este era el fruto que Dios deseaba de su pueblo, en la pureza de sus caracteres, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión, habían de mostrar que la ley de Jehová es perfecta
que vuelve el alma. Vea usted el cuadro, cómo Dios saca a un pueblo que lo llevó a purificar en un cautiverio. Luego se busca a Dios a un líder que lo prepara 40 años en el desierto y le muestra a Dios el poder delante de los que lo habían esclavizado y lo pone en un lugar seguro. Entonces, esto es lo que Dios estaba queriendo reconectar nuevamente para poder levantar un precioso pueblo que represente a Dios con dignidad y refleje el amor, la compasión, la caridad y el carácter de un Dios amante que más tarde va a tener que darle su recompensa a las naciones que se han volteado en contra de los hijos de Dios y, ¿por qué no decirlo en general, pues, de la raza humana? Mas no obstante, el pueblo más tarde iba a pedir otras cosas y queremos ver el libro de Deuteronomio capítulo 17 y vamos a leer del versículo 14 al 20. Esta es la forma como Dios quería que se viera el pueblo caminando entre las naciones. Veamos lo que dice el versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y diga, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y el versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Este era el precioso propósito que Dios estaba enfocando al pueblo amorosamente por un liderazgo escogido, como ya todos sabemos, que el carácter de ese hombre que Dios había escogido, que era Moisés, lo refleja la Biblia en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, lo dice bien claro, que este hombre tenía las características de Dios, como Dios lo había capacitado. Dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta es la imagen que Dios busca cobrar en los hombres que Dios quiere restaurar. Así es, en todos. Y esta es la belleza, antes de que Dios quiera juzgar a las naciones, quiere preparar a hombres como estos. Mas sin embargo, una vez que el pueblo ya estaba bien entrado en la tierra que Dios le pone y todo, surge un cambio. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y ahí está, miren, el efecto de la bendición que Dios pone a mano llena en sus hijos. Yo no sé cuál sea la experiencia suya, pero yo he notado muy a menudo que cuando hay demasiada, hermana, cuando hay demasiada bendición, parece ser que hay un desequilibrio inmediatamente, o es que el diablo
sabe cómo hacerle para descontrolar a las Así personas es. y todo. Definitivamente Así es es muy que cierto. quiero comentar dos versículos, dos pasajes más, de los cuales, ¿por qué este Dios de que estamos hablando, antes de entrar de lleno ya al centro de querer juntar a las naciones Dios y cobrarle las injusticias que han hecho? Entonces, veamos lo que dice Jeremías 7:7. Miren lo que dice Jeremías 7:7 en la palabra de Dios. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ese era el gozo de Dios, de querer tener a un pueblo para siempre, feliz, después de haber estado sufriendo 400 años de esclavitud. El gozo de Dios no es ver a sus hijos sufrir. El gozo de Dios es arrancárselos de las manos al diablo y ponerlos en un lugar seguro para que no se vea nunca más la imagen de Dios en el hombre atropellada, estrofiada por las consecuencias del desequilibrio espiritual. Y su mayor deseo del Señor es que nosotros también le obedezcamos. ¿Para Sí. qué? Para que los demás pueblos vean la clase de Dios que tenemos. Al que nosotros servimos y Adoramos, todo. seguro. Mas, sin embargo, en el acto de que el ser humano no ha podido ver a su amplia manera de actuar Dios, la justicia como Él la va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios espera. Y a veces prolonga el tiempo porque le da tiempo a todo mundo que haga una elección correcta, debida o indebida. Veamos lo que dice el versículo 16 del capítulo 14 del libro de los Hechos. Es lo que dice la palabra de Dios. Tomando en cuenta dice, Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino. Mi querido hermano, amigo y televidente, el Señor es tan amoroso, es tan respetuoso, es tan cortés, que jamás lo va a obligar a usted, jamás, para que usted ceda al llamado de Dios. Dios gana las luchas internas con el toque amoroso del Espíritu Santo. Así es que esa es la densa situación que tenemos que ver nosotros, un Dios amante y todo, y cuando Dios empiece a estrechar a las naciones y empiece Dios a apretar la justicia suya, que no vengan de parte de las personas después quejas, maldiciendo a Dios, porque Dios ha dado un tiempo suficiente. Veamos lo que dice Ezequiel 38, versículo 8 al 12. Ezequiel dice, después de los siglos vas a recibir órdenes después de muchos años. Te vas a poner en camino al país cuyos habitantes escaparon a la espada. Fueron reunidos de numerosos pueblos en las montañas de Israel, las que estuvieron mucho tiempo abandonadas. Después que se separaron de los demás pueblos, viven todos en paz. Tú llegarás pues como el huracán, cubrirás el país como lo hacen las nubes, tú y tu ejército, juntos con los numerosos pueblos que te acompañan. Esto dice Yahweh, ese día te vendrán ideas al espíritu y tendrás en las cabezas malas intenciones. Te dirá, voy a subir contra un país sin defensa, atacaré a gente tranquila que vive en paz en ciudades sin fortificaciones, puertas ni cerrojos. Me apoderaré de sus despojos y reuniré un botín, extenderé mi mano sobre esas ruinas que se repoblaron, sobre ese pueblo que regresó de las naciones, que vive del pastoreo y del comercio y que vive en el ombligo de la tierra. Dios tiene a un pueblo y lo está recién ubicando aquí en este aspecto, como se ve en esta cita, y sin embargo las naciones eran tan aprovechadas, la sencillez y humildad de un hijo de Dios,
que está trabajando, levantándose, diríamos, ¿no? Después de haber sido asolada su nación y todo. Y cuando ya viene un tiempo de espera, las naciones que han estado acostumbrando a mancillar la dignidad de ellos, la soberanía, diría yo, también, están nuevamente pensando en volver a atropellar la dignidad de este pueblo indefenso. Por eso Dios va entrando ya en todo, en llamar la atención a los pueblos de que están tocando o han venido atropellando la dignidad de un Dios que lucha en preparar un pueblo. Termino esta introducción con Jeremías 25:32. Y dice, y añade Yahweh, la catástrofe se extiende de nación en nación y una tempestad inmensa estalla desde los confines de la tierra. Y las víctimas de Yahweh se extenderán de uno al otro extremo de la tierra. No las recogerán ni las enterrarán, sino que quedarán tiradas por el suelo como gusano. Ese será el día, de ese gran día, hermana, que hemos venido hablando, cuando Dios tenga que reunir a las naciones. Ahora sí entramos con la lección. Ahora dígame, ¿qué es lo que ha dicho el Señor respecto a las naciones en los últimos días? Muy bien, tendríamos que ir al libro de Joel, capítulo 3. Joel capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahí comienza ya Dios a empezar a alinear la situación, porque les va a ser un reto a estas naciones que se vayan preparando si es que desean buscar a Dios, o el Señor los va a tener que enfilar para darle su merecido. Ahora dígame, hermano, estas profecías se relacionan bastante para los últimos tiempos del mundo, ¿cierto? Así es. Hoy en día, en paralelo, ¿cómo usted podría explicarme eso? O mejor dicho, explicar a los hermanos allá. Bien, es bien fácil de ver la situación. Mire, las naciones en todas las épocas han sabido del Dios de los hebreos. Yo sé que usted tiene esa noción también, de que como investigador de la Biblia se ha dado cuenta que la voz de Dios siempre ha estado candente, amonestando el pecado. De hecho, los profetas eran muertos, eran matados, causaban hasta descontento de su misma gente, los apedreaban y todo, y los metían en calabozos y todo. Así es que han oído de Dios, sí han oído, y muchos le han causado no bien a la causa de Dios, sino que mal. Y yo digo en esto, mire, siendo que nos vamos enfilando nosotros para buscar una elección correcta, debemos de tomar en cuenta lo que dice Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Tenemos que nosotros ubicarnos nosotros para poder anexarnos con Dios y saber qué es lo que estamos haciendo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí está. De un mundo acostumbrado a su astucia, a su manera de vivir, de llevar la vida a su propio antojo, de ahí nos está sacando Dios y quiere reeducarnos a nosotros a la manera que, como decíamos en la introducción primera, de cómo le pide al pueblo de construir un templo, un santuario, para que Dios habite con ellos, y Dios levanta a un líder, como dije yo, un hombre que tenía las características, similitudes
a un pueblo que Dios quiere que le espere en su segunda venida. Un pueblo que refleje la imagen del Señor Jesús cuando Él estuvo en los últimos días aquí en la tierra. Ese es el privilegio. Por eso nosotros tenemos que quitar la mirada del mundo y ponernos en fila, en prioridad con Dios. Es lo que dice San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice el versículo 32. Y las cosas por las cuales el mundo se preocupa, dice el versículo 32, yo me preocuparé por ellas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que de ellas tenés necesidad y Él se va a encargar. Ahora, hermano, usted mencionó a Santiago 4:4, ¿cierto? Sí, así es. Y ahí en Santiago 4:4, si me hacen el favor de ponerlo de nuevo, dice una palabrita ahí que me gustaría que usted explicara muy bien a los hermanos qué significa adúlteras. Adúltera. ¿Qué clase de adulterio está hablando aquí? Porque no está hablando de un adulterio carnal aquí. ¿Está No, hablando? en realidad es que nosotros en la vida mundana que estuvimos en un tiempo y todo, fingimos creer en Dios. Vamos un rato con Dios y después nos unimos nuevamente a las costumbres y prácticas del mundo. Espiritualmente hablando, estamos jugando un adulterio nosotros, porque decimos estar con Dios y le traicionamos. Aunque en muchas ocasiones no tengamos los dioses de antes, pero tenemos otro tipo de distracciones, ¿no? Que Sí. nos hacen adulterar, que nos hacen desviarnos de la vista del Señor. Exactamente. Okay. Entonces ahora, ¿qué cambio efectuará el Señor contra estas naciones, hermano? Bien, nosotros vamos a ver el libro de Sofonías 3:8, veámoslo ahí. Sofonías 3:8 dice la palabra de Dios. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Oígame. Está fuerte. Ahí va a estar Dios ya bastante descontrolado, porque el tiempo habrá caducado ya. Y ya no va a haber esperanza para nadie. No, para nadie. ¿Qué quiere decir, hermano? De que la esperanza y el tiempo para acercarnos al Señor, arrepentirnos y tomar nuestra decisión es hoy en día. Sí, yo siempre digo, porque en realidad a veces nosotros cuando tenemos una edad bien jovencita, no tenemos ojos para Dios. Y sin embargo la palabra de Dios dice, bienaventurado el joven, que no anduvo en camino, ¿verdad? De pecadores. Y nosotros debemos de aprovechar una vida tan desesperada y estresada que llevamos hoy en día nosotros. Debemos de aceptar a Dios en días de salud, mayormente de salud mental, porque un cuerpo cargado de demasiado estrés, mis queridos hermanos, el cuerpo da sorpresas y de pronto resultan los strokes mentales, y en ese cambio difícilmente podremos hacer una elección en favor de la causa de Dios. Ahora dígame, hermano. ¿Está en peligro? Sí, estamos en peligro. Ahora dígame, aquí en este verso dice, casi en la última parte dice, porque mi determinación es reunir la gente, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumada toda la tierra. Ahora bien, ¿de quiénes está hablando aquí? ¿Está hablando de sus hijos o de los que no quisieron aceptar el mensaje de salvación del Señor? Bien, recordemos, si vamos hablando de las naciones que se han ensañado con el pueblo de Dios, la prosperidad que Dios le dio a su pueblo era el motivo para atraer la atención de las naciones con malas intenciones y avasallarlos y robarles todo lo que ellos tenían, y metían gente infiltrada para que el pueblo cometiera errores y la gracia de Dios pues se viera mal sobre ellos, porque también Dios pone
pone sus condiciones y el pueblo tiene que cumplirlas también para continuar recibiendo esa protección y bendición. Ahora proféticamente, ¿cómo me podría usted explicar esta partecita? ¿De las naciones? De las naciones. Bien, más adelantito vamos a ir entrando sobre la misión que Dios le da a este pueblo y cuál es el pedido para que ninguna nación quede con una excusa, porque todas deben de conocer el plan que Dios tiene de reunir a las almas para ser salvas, o ellas mismas eligen para no tomar la decisión en favor de Dios. Y en ese instante, dejando pasar el tiempo de oportunidad de prepararnos individualmente, porque la edad de nosotros no es muy larga. Yo tengo que hacer una preparación con Dios hoy en días que mi mente tiene reflejos, pero cuando ya mi mente empieza a entrar en un desgaste, hasta ahí juzgó Dios. Cuando yo tenía una conciencia buena de ir para allá, no, mi mente entra en un proceso de un niño inocente. Ahora, hermano, usted ha hablado de que el Señor va a reunir a las naciones, ¿cierto? De acuerdo a Sofonía 3:8. Sí. Y en ese verso habla el por qué lo va a hacer. Ahora dígame, ¿cuándo es que lo va a hacer? Yo quisiera avanzar. Quiero decirles que vayamos a Isaías 11:11. Isaías 11:11. Ahí vamos a ver entonces. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en la costa del mar. Nótese que aquí, por nombres específicos de naciones, Dios tiene una misión de que llegue a cada una de estas personas los planes que Dios tiene. Plan de salvación y a la vez de sujetar su juicio. Entonces, para esto nosotros tenemos que entender que Apocalipsis 14:6 nos da a nosotros la manera de entender a Dios, de cómo primero ha escogido a un Dios y le da una misión. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí ya no es solo aquellas poquitas cantidades de naciones que mencionó Dios. Aquí está abarcando todo el mundo. Y da un evangelio que es de última instancia para preparar a un pueblo. Dios tiene planes de que el evangelio llegue a toda nación de este mundo. En pocas palabras, que no quede una persona sin ese conocimiento. Sí, que no lo quede sin una apelación al corazón de él y todo. Hasta el más recóndito lugar donde es habitado, digamos una isla, el evangelio tiene que llegar. ¿Por qué? Porque vienen tremendos eventos de los cuales el corazón del ser humano, por decisión personal, tiene que haber hecho una elección y estar preparado. Veamos Mateo 24, versículos 30 y el 31. ¿Qué nos dice esta cita? Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro extremo. Yo le pregunto a usted, ¿cubre la tierra esto? Claro. Ahí está cubriendo la tierra, ¿eh? Ahí está hablando, aunque no lo está diciendo claramente, pero dice norte, sur, este y oeste. Así es. De los cuatro ángulos de la tierra, Dios tiene plan sacar un remanente. Así como viene preparando a Abraham y luego al pueblo cautivo, lo vuelve a reconectar Dios y todo, ¿verdad?
Sí. Y en las altas y bajas que van en todo, Dios todo el tiempo se está calificando un remanente que va para la línea de Dios y otros que se pierden. Ahora dígame, hermano, antes que todo esto suceda, ¿qué movimiento de preparación se llevará a cabo entre quienes Dios considera su pueblo? Sí, Dios tiene una gran obra que hacer con sus hijos. Vamos a ver el libro de Sofonías otra vez, capítulo 2 del 1 al 3. Sofonías 2, 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Versículo 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Yo le pregunto a usted, allá en Primera de Juan, capítulo 2, Dios nos llama a nosotros como sus hijos. Amados, dice, ahora somos llamados hijos de Dios. Más aún, dice el texto, no se ha llegado el momento o el nivel de reflejar el carácter que cada individuo debe tener. Busquemos lo mejor, Primera de Juan, capítulo 2. ¿Capítulo qué? 2. ¿2 qué? Hijitos míos, estas cosas, ¿no es estas? Amados. Dice amado. Primera de Juan. Vamos a verlo. Ahí está. Es Primera de Juan 3:1. Yo decía 2. Gracias, Josué. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo que sigue. Muy amado. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Allá en el versículo anterior que estuvimos leyendo, de Sofonías 2, 1 al 3, nos pide que nosotros busquemos a Dios, aunque ya hayamos hecho la elección por Él. Lo busquemos y lo busquemos para que nuestro carácter sea transformado. Quizás, dice todo, quizás la alcances. Hermano, hoy que dice quizás, aquí me hace recordar una pequeña duda que muchos cristianos tenemos, que pensamos que cuando el Señor venga nos hará un cambio de lo que no pudimos hacer. ¿Qué me dice de eso? Por ejemplo, Él aquí nos dice, amados míos, ahora somos hijos. Ahora bien, también en otro verso dice, sed santos, pues como yo soy santos. Y esa es la preparación que el Señor quiere que nosotros tengamos antes que Él venga. Así es. Ahora bien, muchas personas, muchos cristianos a mí me han dicho, y hemos tenido diferencias en esos, que dicen de que nosotros en realidad no podemos ser perfectos porque somos humanos. Y por lo tanto, cuando el Señor venga, pues nos va a transformar y nos va a hacer nos va a poner lo que no pudimos cambiar durante el tiempo que estuvimos aquí en la tierra, o durante el tiempo que estuvimos vivos y Él nos manda al descanso antes que Él venga. ¿Cómo es esto? Porque la verdad, yo considero de que nosotros aquí tenemos que hacer que con la ayuda del Señor tenemos que ir cambiando nuestro carácter para llegar a un nivel igual que Cristo. Y yo siempre pongo de ejemplo a Pablo, especialmente a Juan.
porque Juan, ¿cómo era él? Tenía un temperamento terrible, ¿no? Ajá. Y un carácter tremendo. Y hasta llegaron a decirle a él y a sus hermanos que eran los hijos del trueno. De hecho, ellos estando con Jesús traían espada. Ahí Tenían está. espada. Entonces, pero ¿qué cambio él tuvo? ¿Usted podría explicarme o podría verificar de que en realidad Juan llegó a ser semejante al carácter de Cristo? Sí, miren, ¿En cada uno de ellos? en el capítulo 1 de San Juan, versos 12, dice la lectura, y aquellos que le recibieron, dice, Dios les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, hijos espirituales. Todos somos hijos por creación, y Dios ama a su creación. Así es. Desde el ser humano hasta la mínima criaturita que puede ser una hormiga o algo menor que una hormiga. Sin embargo, el propósito de Dios es anticipar al ser humano para la redención. Decíamos la semana pasada nosotros que el anticipo que da Dios, que es el Espíritu Santo. Y leíamos San Juan 14, 16 por ahí, y hablábamos también de San Juan 16, cuando el Espíritu venga, Él os hará entender las cosas que Cristo quiso enseñarnos, o recordará, ¿no? También conocemos nosotros que los discípulos fueron amonestados por Cristo Jesús a tener una preparación. Antes de la prueba, Cristo les dijo ahí en San Lucas 22, 31 en adelante, Jesús les dijo a ellos de todo que les esperaba una prueba. Y les dijo, velen conmigo, les dijo, porque Satanás os ha pedido para ser zarandeados. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como al trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Le suena a usted esa respuesta Pedro. en muchos cristianos hoy en día? Sí. ¿Usted cree que Dios va a cumplir esa parte al final? Hay muchas personas hay muchos cristianos que dicen, estoy listo para la muerte. Muchos cristianos dicen, yo quiero que el Señor venga ya porque ya esta tierra ya está ya no la aguanto. Se consideran preparados ya para estar aquí. Ahora mi pregunta es que en realidad, si ellos se consideran así, cuando ya venga el tiempo fuerte que el Señor ha dicho que viviremos o que vamos a experimentar antes que Él venga, estaremos en realidad fuertes y preparados para esa situación. Porque como dice actualmente, usted está diciendo, los apóstoles estaban preparados cuando ellos se fueron, estaban preparados para que cuando el Señor, la promesa que Él hizo, ellos no estaban preparados. Pero sin embargo, conforme al tiempo que fue pasando y vieron, y el Espíritu Santo fue derramado con ellos, entonces se dieron cuenta en realidad cuál fue el propósito del Señor. Ahora nosotros estaremos preparados así. De hecho, a menudo nosotros, yo he oído yo presiento a veces que hay personas que creen que ya están preparados para las pruebas finales que vienen. Hermano, no nos sintamos muy seguros, porque yo le garantizo que ver un ejército de frente que ya viene a hacer una barrida, ¿con qué armas nosotros vamos a poder defendernos si no tenemos que refugiarnos en Dios para que nosotros pasemos una prueba de esa? No está fácil. Por eso Cristo Jesús le dijo a los discípulos, por favor vayan a orar. Se los aseguro, dijo Cristo, que lo necesitan. Necesitan y todo. Y mire, hermana, en el hábito de orar, nosotros debemos de llevar este concepto, es presentarle a Dios mi corazón, porque lo que Dios va a ubicar es el corazón de los individuos. Y el corazón del hombre, como es, dice la palabra de Dios, es muy complejo el corazón del ser humano. Por eso,
delante de las pruebas que estén por venir, nosotros debemos siempre ponerle a Dios nuestra debilidad. Decirle, Señor, capacita a mi persona, por favor, capacítame. Porque ¿qué humano podrá pasar tales pruebas? Usted se dará cuenta, hermano, de que entre más estudiamos las Santas Escrituras, al menos yo, entre más leo, me doy cuenta que yo estoy menos preparada para esa situación. Sí. De hecho, mire, volvamos nuevamente a Sofonías 2, 1, 3, al 3. Nuevamente volvamos a leerlo y vamos a cerrar con 2 citas bíblicas más porque el tiempo se nos ha ido ya. Pero es importante ver todo este cuadro. Dice, congregados y meditad, oh nación sin pudor. Versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Jeremías 2 y vamos a leer del versículo 2 al 8. Jeremías 2, 2 al 8. ¿Por qué es importante que nosotros tenemos que estar todo el tiempo conectados con Dios? Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sombreada. Versículo que sigue. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Versículo que sigue. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Versículo 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Versículo 7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominables mi heredad. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Este es la trampa mortal que mete el diablo a un pueblo que en el presente está prosperado. No le mete deseo nada de buscar a Dios. ¿Pues qué? Porque todo lo tiene. Ahora terminamos la última cita de esta hora y está en Deuteronomio capítulo 32 versículo 6, y lo vamos a leer en una versión Latinoamérica, en la versión de la Biblia Latinoamérica. Así paga a Yahvé, pueblo tonto y estúpido. ¿No es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te estableció? Miren cómo dice esa versión. Por eso quise citar yo esa cita y todo. Pareciera ser que a veces a nosotros, igual que un padre quiere alarle la camisa al hijo, hello, ¿dónde estás? Despierta. Ahí Dios le está diciendo y todo, ¿qué te pasa, hombre? ¿Cuánto favor te tengo que poner y andarte contumeria y todo para que tú busques a Dios y todo? Es que la prosperidad es el daño para los seres humanos.
Pero sin embargo el Señor quiere que nosotros prosperemos. Él busca todo, un dice. remanente, sí busca un remanente Exacto. y lo va sacando de cada época y de cada iglesia y todo. Qué Sí, interesante todo esto. Quiero leer ese mismo verso de Deuteronomio 32:6 en el verso que dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te apoyó, que te poseyó, el que te hizo y te ha organizado? Mire, aquí está la Biblia, la cual yo le pedí que la pusieran. Esta Biblia. Y yo quiero leer unos versículos más, después de haber leído esa palabra pesadita que está allí. Dice el versículo 7, acuérdate de los días pasados, recuerda las generaciones anteriores, interroga a tu padre, que te cuente a tus ancianos, que te expliquen cuando el Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Pero la parte de Yahweh fue su pueblo, Jacob fue su herencia. Aquí está la herencia que Dios busca, el remanente. Aunque haya amado a los judíos en el pasado y todo, de ellos tiene un gran número Dios apartados para la redención. De los judíos de hoy en día, como ya no tienen el privilegio como nación, según el capítulo 11 del libro de Romanos, los judíos aún tienen la oportunidad individual, como cualquier gentil, como cualquiera de nosotros, puede echar mano de la vida eterna y todo. Porque Dios tiene un remanente que está juntando de todas las épocas y lo quiere salvar. Pero tengamos también en cuenta, hermano, de que todo esto, este tipo de insultos que está diciendo aquí, no es simplemente para los hijos de Dios, sino que son para aquellos que no quieren escuchar. Y ¿cierto? para todos, es para hacer despertar al mundo. Exacto, es como un regaño que nos está dando para el tiempo de Israel, como para hoy en día también, esto, y para los futuros generaciones. Así es. Esto, acordémonos, queridos amigos, de que estas lecciones en realidad son para todas las generaciones, puesto que el Señor quiere que todos seamos su pueblo, todos sus hijos. A veces yo me pongo a pensar, hermano, qué felicidad sentiría el Señor que en lugar de ser un grupo remanente, sería todo el mundo el arrepentido. Ese es el gozo de Dios, querer congregarnos, según lo dice primera de Timoteo 2, 4. Deje ver, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Tiempo se va. Ahí está, segunda. Es ok, hermano, no se preocupe. De Timoteo. Aquí está ya. Okay. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está el texto, versículo 4. Ajá. De 1 Timoteo. Seguro. ¿Qué todos sucede? Los hombres. El llamado, él quiere, dice. El llamado es que todos sean salvos. Exacto. Yo pregunto, ¿será que todos van a acudir? Difícilmente. El Señor sabe que no, por eso habla de un remanente. Sí. Y esperemos, queridos, nosotros esperamos que tanto tú seas parte de ese pequeño remanente que el Señor espera, de que estemos incluidos en ella. Amén. Nos veremos en el próximo segmento. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Dios les guarde. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz.